buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como ya ha sido del conocimiento de todos ustedes, el día 26 de junio, el sábado, se resolvió la petición de medidas cautelares que el Ministerio Público realizó ante el Juzgado Penal de Hacienda dentro de la causa 19-025-1218-P. Las medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público iban giradas en torno a dos puntos en específico: prisión preventiva para una parte de la estructura criminal y medidas cautelares para la siguiente parte de la estructura criminal. Esta decisión por parte de la representación fiscal se debió directamente a la estrategia del caso y también pues debidamente enfocada en el deber de objetividad que el Código Procesal nos atañe a todos los fiscales. La resolución de las 13 horas y 30 minutos de la jueza establece claramente que el Ministerio Público dio insumos suficientes para que se pudiera determinar que había un indicio comprobado, concreto, que así lo dijo la señora juez, existían los peligros procesales necesarios y suficientes de fuga, de continuidad delictiva y de obstaculización por parte de la totalidad del grupo criminal. Sin embargo, pues se decantó, en el caso de las personas a las que se les solicitó prisión preventiva, por otro tipo de medidas alternas que le permite el Código Procesal en el artículo 244. Esta representación es respetuosa de las resoluciones judiciales, no se va a referir a la misma, puesto que en el acto opuso o propuso el recurso de apelación en contra de la resolución para que sea el Tribunal de Hacienda el Tribunal de Hacienda quien eventualmente resuelva la petición del Ministerio Público. Consideramos que la resolución, al haber confirmado todos los puntos que el Ministerio Público expuso y solicitó a la señora juez, es clara, concisa, en dar el punto exacto del caso al Ministerio Público y por ende no estamos conformes con la resolución de libertad de las personas a las cuales le solicitamos prisión preventiva por el espacio de un año. Este caso inicia en el año 2019 con una investigación profunda por parte de la Fiscalía de Anticorrupción, de la mano con la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, quienes hacen un trabajo bastante técnico, bastante científico. Logramos determinar no solamente una solicitud de intervención telefónica, sino también una declaratoria de crimen organizado, que son partes procesales en el expediente. Logramos investigar a las personas que posteriormente fueron detenidas, una ejecución de aproximadamente 52 allanamientos, en los cuales participaron 600 oficiales del organismo de investigación judicial y aproximadamente 58 a 60 compañeros fiscales. El caso va enfocado directamente a la investigación y la comprobación de hechos de corrupción en contrataciones administrativas, en contrataciones de servicio y mantenimiento de vías, en contrataciones de vías de alto valor, así como también pues, en servicios que se prestan para la construcción de carreteras y de infraestructura pública. Se ha determinado por parte del Ministerio Público que existe preliminarmente varios tipos de perjuicio, que no solamente viene siendo el perjuicio económico que pudo haber causado, sino además también puede ser un perjuicio y daños sociales que podrían elevar eventualmente la cifra de la que se ha hablado dentro de la presente investigación. La investigación se dio bajo el seno de una Fiscalía Anticorrupción independiente, libre, que pudo trabajar de la mano de la policía y con la finalidad única y exclusivamente de poder esclarecer, primero, las denuncias que se dieron al inicio del expediente, que fueron denuncias de carácter popular, fueron personas quienes se acercaban a la Fiscalía con múltiples quejas, algunas de ellas presentaron denuncias formales, otras presentaban denuncias anónimas, respecto a las contrataciones de vías, respecto a los mantenimientos de vías, así como a aparentes
colusiones entre empresas que eventualmente determinaban un monopolio de la infraestructura vial o de la estructura vial de nuestro país. De momento, contamos con una gran cantidad de prueba que fue debidamente decomisada en el allanamiento y legalmente establecida. Contamos con una cantidad de intervenciones telefónicas que también fueron debidamente captadas, ordenadas por un juez de la República, las cuales van a estar en los próximos días siendo analizadas por los fiscales a cargo, que es un grupo que se ha determinado para dicho fin, con la finalidad de llegar a una conclusión en el menor tiempo posible, dependiendo, eso sí, o yendo de la mano con todas las actividades que se deben realizar. En este caso, todavía faltan algunos elementos de examen de prueba técnica, que es bastante efectivo, pero a su vez también tiene una larga prolongación en algunos de los casos, y es necesario para el Ministerio Público determinar la veracidad de todos y cada uno de sus puntos dentro de la teoría del caso que traía. Muchas gracias. A Dublín. Vamos a dar ahora con Miguel caso específico y les agradecemos a Miguel. Bueno, yo creo que estamos listos. Buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan de los medios y un gran saludo de parte del suscrito con respecto a el señalamiento y el nombramiento que se nos acaba de hacer hace unos días con respecto a la subrogancia en este caso. Quiero primero empezar esta reunión, porque en realidad es una reunión entre compañeros de trabajo. Ustedes hacen lo de ustedes, nosotros lo de nosotros. A explicar algo importante. Cuando la Corte decide hacer el nombramiento de subrogante, quiero que quede muy claro que es específicamente el nombramiento de la figura del fiscal general o la fiscala general dentro de la dirección, lógicamente, del caso que nos ocupa, el 19-00025-1218, conocido ya por los medios con un nombre, el nombre Cochinilla. Esta situación, lógicamente, conlleva a un análisis un poco más fuerte de la investigación que estamos realizando, un inicio de investigación fuerte bajo, lógicamente, un criterio de un grupo de trabajo de la Fiscalía de Junta de Probidad y Corrupción, y pues lógicamente nos ponemos al margen de una serie de denuncias que puedan venirse y que definitivamente conllevan a la necesidad de que sea la Fiscalía General la que realice los mismos. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando estemos en presencia de la posibilidad de supremos poderes, de personas que tengan algún fuero, estaremos en presencia, lógicamente, de que dicho caso debe ser conocido por la Fiscalía General y, por ende, en este caso, por mi persona. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el martes que se hizo la juramentación, con un caso de incumplimiento de deberes que se presentó con el señor Méndez Mata. Por ende, me pongo a disposición de las preguntas que ustedes también quieran hacernos para lo que a bien tengan, por favor. Muchas gracias. Es como que hubo un cambio de criterio. Después los abogados han alegado como que el tema de las escuchas telefónicas que no se presentó inicialmente y que ustedes venían investigando esto desde el 2017. ¿Cuáles son los argumentos que tienen ustedes para apelar esa resolución de la jueza, la fundamentación? Gracias. Gracias, María. Sí, bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, efectivamente, sin entrar en el fondo de la resolución, la jueza estipuló claramente que existía lo primero que en derecho procesal penal se llama indicio comprobado, para hacer una explicación un poco más sencilla, que existían los hechos y la prueba suficiente para llegar a este estrato procesal e indicar que sí había prueba para poder prueba dentro de la investigación para poder pedir medidas cautelares. El segundo punto que la jueza deja claro es que existen los 3 peligros procesales que están en el Código Procesal Penal.
peligro de fuga, peligro de obstaculización por los testigos y peligro de continuidad delictiva. Desde ese punto de vista, el Ministerio Público considera que toda su teoría del caso queda debidamente fundamentada y estratificada en la resolución de la señora juez de las 3:30 horas del 26 de junio del año 2021. Respecto al tema de la apelación, pues nosotros apelamos de una manera técnica, como dice el Código Procesal, por los motivos de fondo que consideramos que la jueza no toma en cuenta o bien erra a la hora de valorar o confundir algunos de estos peligros que ella misma deja petentes en la resolución. Y respecto a las intervenciones telefónicas y el expediente, desde el momento, y tal y como lo dicta el Código Procesal y la Constitución Política, desde el momento en que las personas son detenidas por el Ministerio Público, en este caso en específico, desde el momento en que se les llama a declarar, que en el proceso se llama indagatoria, se pone a disposición de las partes, la defensa técnica, los señores defensores, toda la prueba efectiva del caso. No solamente se les da la posibilidad de acceso al expediente total, que es un expediente bastante voluminoso, sino también se les da el acceso a las intervenciones telefónicas que están en digital y que son, bueno, si se puede decir de esta forma para que se den una idea, son aproximadamente 150 gigas de intervenciones telefónicas las que nosotros les ponemos a su disposición desde el inicio de la declaración indagatoria. Don Glenn, disculpe, es que no me contestó lo del 2017. Es que usted dijo ahora que, ¿verdad? El caso inicia la investigación en el 2019, pero los abogados han dicho que ustedes venían en esta investigación desde el año 2017. Sí, gracias por y no sé si se puede referir al tema de las garantías que se están otorgando. Entiendo que no es un procedimiento habitual en este tipo de proceso que está en la ley, en el código. Gracias, doña María. Sí, efectivamente, la investigación inicia en el 2019. Hay denuncias, como yo dije al inicio de la conferencia, que datan de muchísimo tiempo atrás. Hay informaciones que datan de muchísimo tiempo atrás, pero la formalidad de la investigación inicia en el año 2019 específicamente. Y respecto a las garantías, me imagino, doña María, que usted se refiere directamente a la fianza que fue ofrecida Señor. por los dos imputados. El Ministerio Público le ha solicitado al juzgado penal que informe el momento en que se van a ofrecer las fianzas, sin dejar en libertad a los señores. Esto por una situación de legalidad. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, además está encargado de la investigación de los delitos de acción pública como este, y considera que es necesario poder verificar que efectivamente los bienes, si es que se otorgan bienes, o el dinero en efectivo, sea el adecuado, el válido y el eficaz para que cumplan con estas garantías, que como usted dijo anteriormente, y en este caso la parafraseo, no son normales ni en este ni en ningún otro tipo de caso. Si usted revisara la historia judicial y los procesos penales, han sido muy pocos en los cuales se ha otorgado este tipo de caución real, como lo dice el Código Procesal. Gracias. Bien, vamos a continuación con Edgar Fonseca de Puro Periódico. Don Edgar, por favor, indica a quién va a dirigir su pregunta. Don Edgar, ¿nos escucha o pasamos a otra de las consultas que tenemos? Creo que tiene el micrófono apagado, don Edgar. Bueno, mientras don Edgar resuelve ese inconveniente técnico, le damos la palabra a Cristian Montero de Telenoticias. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Así es, adelante. Ok. Bueno, no sé si será don Glenn o Miguel que me pueda contestar, son tres preguntas muy puntuales. En primer lugar, saber si ya don Rodolfo Méndez fue citado a declarar en virtud de la causa que se le abrió, si ese expediente de don Rodolfo se va a agregar al conocido como Cochinilla, que ya está desde el 2019, o va a ser una causa aparte.
Y tercero, si se va a abrir una investigación en contra de la señora Emilia Navas en virtud de su cercanía con personas vinculadas al caso, ¿verdad? Específicamente con su esposo. Gracias. Efectivamente, la consulta. Don Cristian, buenos días. Don Cristian, la primera pregunta a la que te referiste es lo siguiente. La causa 190025-1218, que es la principal, estamos hablando lógicamente de una serie de personas que no tienen ningún fuero especial, por lo cual no van a requerir lógicamente de la figura del subrogante o, digámoslo así, del fiscal general o la fiscala general. Ese caso se mantiene aparte en la unidad correspondiente, en la Fiscalía Adjunta de Fraudes, de Probidad, y lógicamente en el caso que nos ocupa con el señor Méndez, y de la denuncia presentada será a mi cargo específicamente por aparte. No se pueden unir porque hay un proceso especial de los supremos poderes, los miembros de los supremos poderes, que no podemos cambiar. Vamos, el procedimiento inicial es un procedimiento ordinario, digámoslo así, de investigación. Si bien es cierto, comparte una serie de información, lo vamos a trabajar totalmente por aparte. ¿Por qué por aparte? Bueno, porque requiere de una serie de requisitos procesales como autorización a la Sala Tercera, como autorizaciones a la Asamblea Legislativa, etcétera, que no pueden ser de alguna manera procesados en un expediente ordinario. Esa primer denuncia por incumplimiento de deberes ya fue presentada y sí quiero aclarar algo, Cristian. El manejo de este tipo de causas, cuando ya se da un acto operativo como el que tuvimos, un allanamiento, conlleva a que empiecen a salir una serie de situaciones a lo largo de la investigación. Ahí vamos a encontrar, me imagino, una serie de nombres, podría haber algún diputado, algún ministro, alguna situación. Pero lo que sí quiero, Cristian, que quede muy claro es lo siguiente. El Ministerio Público en estas primeras investigaciones tiene que ser muy claro, contundente en esa valoración de la información. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, tenemos gente inescrupulosa que puede mañana decir un nombre, el de Miguel Ramírez o el de Cristian o el de cualquier otra persona, y simplemente hay que procesarla. No, vamos a hacer una investigación preliminar, así lo establece el 391, una investigación básica, fuerte, concisa, objetiva, con los miembros de los supremos poderes que se vayan denunciando. 391, una investigación básica, fuerte, concisa, objetiva, con los miembros de los supremos poderes que se vayan denunciando, para ir viendo, porque también hay que ver la posibilidad de ir descartando situaciones que son denuncias que no tienen ningún asidero de alguna manera legal o investigativa, y lógicamente el que tenga a la luz lógicamente de la causa principal, vamos a lógicamente a tener la idea de continuar con ellos. Ahora, ¿qué es importante? Elementos de prueba que se encuentren en este expediente o en cualquier otro pueden ser agregados al expediente de cualquier persona con fuero. Es decir, podemos trasladar alguna o certificar alguna prueba que sea importante que se encuentre en el caso que llevan los compañeros, en el caso que llevaría la Fiscalía General. Es decir, eso no va a haber ningún problema, y lógicamente abiertos a la denuncia que corresponda o que quieran presentarla. Mire, solo en estos días se han presentado desde recortes de periódicos, desde recortes de revistas, diciendo que ya se había dicho esto, ya se había dicho lo otro. Bueno, hay que hacer un análisis valorativo de la investigación, primero, de quiénes se trata y con quién se trata, y cuando tengamos objetividad en el trabajo, inmediatamente procederemos como corresponde. No hay problema quien sea ni quien esté al frente, el Ministerio Público tiene la capacidad y la objetividad de poder enfrentar a él y a cualquier otra situación que se vaya presentando en la investigación. Así que personal vamos a ocupar, lo tenemos, vamos a tener lógicamente un trabajo con el organismo de investigación judicial conjunto, como lo hemos venido realizando hasta el día de hoy. Así que definitivamente esto va a ser el inicio de lo que puede ocurrir y ha ocurrido en muchos casos. Terminamos con
25 denuncias y al final son 2 las que realmente tienen un asidero. Pero sí, Cristian, vamos a trabajarlo por aparte y lógicamente en un enlace, lógicamente bajo el criterio de investigación que venimos realizando hasta la fecha. Ok, con respecto a las otras dudas, no sé si don Miguel también me lo podría aclarar en el caso de la consulta relacionada con doña Emilia. ¿Podría repetirla, Cristian, por favor? Sí, nada más, si me puede puntualizar, o bien le entendí, lo de lo que le explicó, que entonces don Rodolfo no ha sido citado a declarar, eso me quedó pendiente. Y otro es si se va a investigar a doña Emilia por su cercanía con el caso, personas vinculadas al caso. Perfecto, Cristian, más bien muchas gracias. B, con respecto a al procedimiento especial de los supremos poderes, es importante determinar lo siguiente. No pasa como el procedimiento ordinario en el sentido de que una persona es imputada e inmediatamente se le puede llamar, se le puede detener, se puede traer, etcétera, el proceso. No, aquí el código en el 391 y siguientes establece algo interesante. El Ministerio Público tendrá la denuncia y deberá hacer una investigación básica, preliminar, amplia, es decir, tenemos que cubrir primero una serie de situaciones especiales. Una vez que se tenga el material, lógicamente ahí sí, ahí tenemos que continuar con, acuérdense que ellos tienen un fuero, entonces hay que levantarlo, si fuera el caso. Entonces tenemos que trasladar esa posibilidad de indagatoria o esa posibilidad de pieza acusatoria o cualquiera o desestimación o lo que fuera a la Corte a la Asamblea. Es decir, es un proceso que conlleva su, no sé si me están escuchando. Retomando, Cristian, es un procedimiento, pues lógicamente, como lo decimos, especial, por ende, en el momento que ya se tenga un poco más robusta esa investigación o esos elementos denunciados, pues lógicamente procederemos como corresponde en el procedimiento. Por los momentos estamos en esa iniciación de investigación hacia, mire, no una serie de elementos que se nos han ido presentando que tenemos que ir valorando a la luz de lo que ya tenemos, más lo que podríamos buscar en una investigación futura, ¿verdad? Con respecto al tema de Fiscalía General o la Fiscala General, en realidad volvemos al mismo punto inicial, Cristian. En el momento que se presente una denuncia formal, ya sea contra el fiscal general, la fiscala general, inmediatamente se procederá. Vamos al punto. Nosotros no tenemos por qué escoger quién sí, quién no, quién tiene un fuero, quién no tiene un fuero. No. Y eso está establecido por ley. Y yo pienso que en el momento que una situación de estas ocurra, pues analizaremos el caso que corresponda. Aquí no hay un problema de quién sea la persona. Eso yo creo que tenemos una madurez muy grande en un Ministerio Público, 47 años de servicio, y creo que ya esa madurez ha calado. Ahora, por otro lado, dentro del grupo también estamos, solo para darte una idea, tenemos el de la fuga de información que se da también con respecto a los informes y el trasiego de alguna manera de esta parte, y también estamos en un proceso que ya se abrió investigativo en la unidad de fraudes. Así que el caso llega, la denuncia llega y tendremos que darle el trámite que corresponda bajo un Ministerio Público objetivo, como siempre creo lo hemos mantenido y lo hemos hecho siempre. Así que yo pienso, Cristian, que llegando a denuncias, ya sea contra los supremos poderes, contra la fiscala general, el fiscal general, el Ministerio Público tiene la obligación por ley de iniciar los procedimientos que corresponda y llevarlos hasta las consecuencias finales, sea el desmérito de una causa o una pieza acusatoria como corresponda. Gracias. Vamos a darle la palabra seca para ver ahorita sí lo escucharlo, don Edgar. Don Edgar, ¿puede? Bien, vamos a continuar con Pablo Villalobos y Amelia Rueda. Buenas tardes, don Miguel, y a don Glenn también.
Puntualmente, quisiera hacer dos preguntas para cada uno. En el caso de don Glenn, quisiera conocer si de parte de la Fiscalía de Probidad pues existe algún temor, algún temor de que alguna de las personas investigadas se vaya a fugar del país o, digamos, vaya a separarse del proceso o huir, tomando en cuenta las facilidades que tienen estas personas que están siendo investigadas y que pues están quedando libres y con algunas medidas cautelares, pero digamos fuera de la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía. Y asimismo, quisiera conocer, don Glenn, si usted ya tiene, digamos, el número determinado. Tienen el número de personas que se investiga pues a nivel general, porque don Walter Espinosa explicaba que pues este era un primer grupo de personas investigadas que iban a ser detenidas y que había pues un segundo grupo. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese segundo grupo de personas que ya podrían, digamos, estar pues alertadas de lo que puede suceder y de una eventual detención? Y en el caso de don Miguel, quisiera pues conocer cuántas denuncias se han recibido contra miembros de los supremos poderes. Ya usted decía que bueno, que es posible que se reciba mucha información, pero digamos que hasta la fecha solo tienen una investigación abierta contra don Rodolfo Méndez Mata, pero también sí han recibido otras denuncias contra miembros de supremos poderes. Y en el caso particular, también usted mencionaba ahora, me pareció, y lo que quisiera después precisar, si se abrió una investigación por la filtración del expediente como tal o información contenida en este. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Pablo, en realidad vamos al punto. La primera, vamos a ver, tenemos una denuncia contra don Roberto de forma directa, perdón, don Rodolfo Méndez Mata, por incumplimiento de deberes, que fue presentada, vamos a ver, en una o varias ocasiones, más o menos la gente comunicando la situación. Entonces, esa está abierta. Tenemos la de la fuga, lógicamente, de posible información del expediente en su momento, que andamos haciendo un análisis muy claro de eso. ¿Y qué es lo que encontramos después? Y es algo que yo quiero que ustedes estén muy claros. El Ministerio Público no solo actúa de oficio, a petición de parte o por denuncia formal. También podríamos analizar la situación de abrir alguna causa de oficio, o si la investigación empieza a arrojarnos nombres o personas que tengan, digámoslo así, algún fuero. Por los momentos solo tenemos una. ¿Qué tenemos también? Bueno, una serie de situaciones periodísticas, avisos, revistas, comentarios que se hacen, que van fortaleciendo alguna idea de que podría ocurrir que en algún momento venga otra persona a ser denunciada. Ahora, si es claro totalmente la situación, lógicamente abriríamos una causa de oficio sin ningún problema. Para eso, lógicamente, ocuparemos de los elementos de la investigación que se vayan desarrollando, elementos de prueba capaces de fortalecer de alguna manera esa denuncia o esa apertura del expediente. Lógicamente, ahora tenemos una lluvia de comentarios, de ideas, de frases entrelazadas, de qué puede ser, de qué puede ocurrir. Bueno, recordemos que el Ministerio Público, por su objetividad, no puede perderse en un laberinto de aspectos de corte subjetivo o aspectos de simple comentario. Tenemos que ir verificando las informaciones que nos llegan, ir verificando e investigando los comentarios que se hacen. Pero sí tenerlo por seguro que en el momento que aparezca un nombre de alguna persona que tenga fuero, inmediatamente, y lo aseguro, será puesto en un expediente como corresponde. Nada más, don Miguel, el tema de la fuga de información, ¿eso ya se investiga o apenas están haciendo un análisis de una denuncia? No, ya se investiga. El hecho es claro, es decir, la situación ya se dio, por ende, lógicamente se abrió expediente,
se mantiene en la Fiscalía de Fraudes. Ahí estamos haciendo el análisis del caso, sobre todo lo que ocurre. Acordate que en el caso de la Fiscalía Junta de Fraudes es fraudes y cibercrimen, entonces tenemos una gran posibilidad también de utilizar mecanismos también ciber para poder detectar qué fue lo que ocurrió ahí. Lógicamente está imbuido en personas, pero bueno, hay medios y hay situaciones que se pueden utilizar también, que hay que hacer un análisis muy profundo de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el secreto de las actuaciones es importantísimo. Pablo, mire, los nombres, las personas involucradas, lo que venga, conlleva una serie de preocupaciones grandes a nivel investigativo. Por ende, no puede ser que salga abiertamente una situación que a lo mejor el Ministerio Público a esa persona no la está buscando ni la está persiguiendo. Hay que tener mucho cuidado y una protección excesiva a los datos privados de cada uno de nosotros. De eso estamos siendo muy rigurosos, pero ya se encuentra abierta la investigación. Bien, va a ampliar la respuesta el fiscal adjunto anticorrupción local. Buenos días, don Paulo. Retomando las dos preguntas que usted nos hace, bueno, la primera de ellas, que usted nos habla sobre un temor de fuga, se lo quiero traducir directamente a lo que ha pasado en el proceso, no una situación subjetiva, sino una situación objetiva del Ministerio Público. La prisión preventiva contra las personas contra las cuales se pidió, además también las medidas cautelares con el resto del grupo criminal con el que se pidió, venía enfocado directamente en la presunción de fuga, que creo que es similar a lo que usted nos está tratando de explicar, y es que efectivamente el Ministerio Público tiene, no como un temor, sino con elementos formados, con prueba y con investigación, que eventualmente estas personas en libertad podrían abstraerse de la justicia por los medios, por la forma y por otros elementos procesales de los que echamos mano en la vista para explicarle a la señora juez por qué nosotros considerábamos que efectivamente teníamos elementos de presunción de fuga, y como lo dije anteriormente, fueron argumentos que debidamente confirmó la señora juez, expuso en su resolución y le dio la razón en todo al Ministerio Público. Además de esto, en cuanto al número de personas investigadas, sí existe eventualmente una posibilidad de traer más imputados a la causa, bastantes imputados más, que además de haber salido en la investigación o haber emergido directamente de la investigación que se dio, que involucró intervenciones telefónicas, involucró seguimientos, involucró diligencias policiales bastante técnicas y científicas, pues también estamos a la espera de poder analizar las pruebas del allanamiento para identificar si de estas también nos van a surgir más personas involucradas dentro de la estructura criminal. Bien, vamos a dar continuidad a las preguntas. ¿Puede precisar cuántas personas tienen acceso al expediente? Perdón, nada más ese dato de cuántas personas tienen acceso al expediente actualmente. Por supuesto. El Código Procesal Penal en el artículo 295 establece que solamente las partes tienen acceso al expediente. Cuando hablamos de las partes, en este caso, don Pablo, hablamos de el Ministerio Público, la juez o el juzgado penal en el momento en que el expediente se aportó para las medidas cautelares, la totalidad de defensores, que si no me falla la memoria eran 25, y los 30 imputados que estaban en ese momento que fueron detenidos y que estaban dentro de la audiencia de medidas. Bien, les decía que continuamos con las consultas que han realizado en el orden en que las han realizado. Entonces vamos a anotar todas las manos levantadas que tienen hasta el momento. Vamos a darle la palabra ahora a Richard Molina del medio El Guardián.c. Gracias, don Miguel. Yo quisiera que usted me ayudara a comprender una situación que usted planteó. Usted dijo, la jueza estipuló que había indicio comprobado. Acto seguido, señala usted que la caución real no es normal en la histórica de este tipo de casos. Mi primera pregunta es, ¿quién habló de caución real? ¿La jueza, los defensores
defensores, el Ministerio Público. Si me podrían orientar por ese asunto para plantear una pregunta más, por favor. Sí, Richard, nada más aclararle que la persona vocera que le está atendiendo es don Glenn Calvo. Sí, gracias, don Richard. El que tocó el tema fue mi persona. Gracias, disculpe. Sí. Sí, cuando hablamos de un indicio comprobado, es un elemento básico de una medida cautelar en el proceso penal. Don Richard, para dejarlo tal vez un poquito más claro, el indicio comprobado viene siendo la probabilidad de cometimiento de un hecho delictivo por parte de cualquier ciudadano costarricense, que se presuma, no a manera de certeza, sino a manera de presunción, que efectivamente existen elementos suficientes para poder determinar que esa persona podría ser autora del hecho delictivo. En este caso, tenemos no solamente el indicio comprobado dentro de la declaración de crimen organizado, que ya fue debidamente indicada por un juzgador anterior, que no es la misma o el mismo que resolvió las medidas cautelares, pero también pues tenemos la estructuración de la estructura criminal, valga la redundancia, por parte de la juez en sus medidas cautelares. Y para ser preciso y claro en su consulta, la juez indicó que sí existía indicio comprobado y por ende pudo dictar las medidas cautelares. Cuando hablamos de caución real, no la propone el Ministerio Público. El Ministerio Público solo solicitó prisión preventiva por un espacio de 1 año y además solicitó medidas cautelares alternas para otra parte del grupo criminal. En ninguna de estas, ni dentro de la solicitud de prisión preventiva, ni dentro de las medidas cautelares, se estipuló la caución real. La caución real fue solicitada solamente por los señores defensores de las personas imputadas que se les solicitó prisión preventiva. Richard, iba a continuar con una segunda consulta. Lo escucho, don Richard. El temor de los costarricenses es que no solo haya una fuga, sino una interferencia al caso. Desde el punto de vista periodístico, para nosotros, gente con tanto poder puede conectarse a través de teléfonos de terceros, puede tener un mandadero que lleve recados. La jueza no valoró eso, en realidad, porque lo que hemos conocido hasta el momento, señor fiscal, y agradecerle a usted y al Ministerio Público por el trabajo, que creo que todos los costarricenses tenemos pendiente de agradecerles a ustedes, porque en realidad es un hecho vergonzoso, y perdóneme, yo no puedo dejar de opinar como ciudadano, sobre todo porque lo que vemos aquí y lo que hemos conocido hasta el momento es contundente. El sábado nosotros esperábamos que todos quedaran presos, nos llevamos la sorpresa que los liberaron a todos. Para nosotros existe un peligro real de interferencia en el caso, un caso que puede llevar de 4 a 5 años, es un caso de larga data. Para ustedes hay un peligro real de interferencia. Y segundo, algunos de los acusados han advertido querer ayudar en la causa, porque cuando salían todos se ocultaban y yo les preguntaba y ninguno quería hablar, ninguno se ha acercado a decirles, mire, yo voy a decir la verdad, yo voy a ayudar en este proceso, voy a contar lo que pasó para colaborar con el Ministerio Público. Y tercero, porque me llamó poderosamente la atención las intervenciones telefónicas que se han revelado. La confianza de Melvin Solís para decir que llamaba a Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, y a Rodolfo Méndez Mata, que inclusive en una publicación de Semanario Universidad dice, es que estoy chateando aquí con el ministro. Don Glenn, a nosotros nos parecen esos hechos gravísimos. Y le pregunto directamente, ¿por qué Elian Villegas y por qué don Rodolfo Méndez no están en esa primera etapa? Si pareciera, ¿verdad?, que es una situación evidente y confesa de esta señora. Muchas gracias. Sí, gracias, don Richard, y le agradezco las palabras. Perdón, don Glenn, es que yo quiero agregar en la consulta de don Richard el hecho de los alcaldes, que también se menciona al alcalde de San José, se menciona al alcalde de Heredia, se menciona a don Mario Redondo, porque estas personas no están siendo investigadas y forman parte del expediente, y como bien dice don Richard, sí, son mencionadas como que eran contactos directos de estas personas. Muchas gracias, disculpen. Gracias, María. Me puede responder primero don Richard. Y don Richard, primero que todo, darle las gracias por las palabras de apoyo hacia el Ministerio Público y por el reconocimiento del trabajo. El Ministerio Público no lo hace directamente enfocado en poder llegar a la verdad real y también pues en poder descifrar efectivamente las denuncias, las quejas y las situaciones que se nos ponen en conocimiento. Y aquí quiero darle las gracias, aprovechando la palabra,
a todos los ciudadanos que desinteresadamente y que de manera honrada, de manera con mística y con probidad se acercaron al inicio de las causas a poder denunciar, porque sin ellos no hubiera sido posible, pues, por lo menos estar en esta etapa procesal. Cuando usted me pregunta directamente sobre un peligro de interferencia, se lo voy a traducir de manera procesal. El peligro de interferencia del que usted nos habla, don Richard, está estipulado en el artículo 240 del Código Procesal Penal y se determina un peligro de obstaculización, que era lo que yo anteriormente trataba de explicarles un poquito, tal vez lo dije de manera muy técnica. Ese peligro de obstaculización es ese que usted nos dice, es el peligro de que las personas involucradas en una causa penal eventualmente interfieran con los testigos, interfieran con la prueba, puedan amenazar o puedan sobornar testigos. Fue argumentado por el Ministerio Público en su solicitud tanto de prisión preventiva como de medidas cautelares y fue dado con lugar por la señora juez. La señora juez estableció claramente que había un peligro de obstaculización por parte no solamente de los de prisión preventiva, sino por parte de toda la estructura criminal que el Ministerio Público llevó. Y respecto al segundo punto, en cuanto a ayudar en la causa, en este momento no hemos tenido contacto con ningún defensor técnico, que es como se debe hacer en este tipo de procesos, que son los representantes de los imputados, que nos haya indicado que alguno de ellos pues desea ayudar, y se lo traduzco también en un término procesal, es lo que el artículo 22 nos determina a nosotros como un criterio de oportunidad, y en su momento, si fuera así, pues sería valorado por el Ministerio Público, depende también de los requisitos de oportunidad, legalidad que establece nuestra ley. Doña María, respecto a don Richard, respecto al punto de las personas que han sido llegadas o que no han sido allegadas al proceso, pues les puedo decir que, como lo dije desde el inicio de la conferencia, el Ministerio Público está haciendo un análisis fuerte, profundo y determinante de las personas que puede traer a la causa y de las personas que eventualmente también incluso no descarta que eventualmente sean llamadas como imputados. Como les digo, a nosotros se nos exige por ley, además como profesionales, en representación de los 550 compañeros fiscales de este país, les puedo asegurar que como profesionales nos apegamos a la ley, nos apegamos a objetivos, a la objetividad, entonces estudiamos todos y cada una de estas aseveraciones, determinamos si existe prueba y tengan por seguro que si existe prueba en contra de estas personas van a ser traídas a la causa. Bien, continuamos con el mismo orden que les decía. Le damos la palabra a Michael Soto de CRO y Michael, por favor, nos indica hacia quién va dirigida su pregunta. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, buenas, don Glenn. Son un par para don Glenn y las otras para don Miguel. Primero, don Glenn, quería preguntarle que se nos puede explicar, usted dijo al principio que se estaba solicitando al juzgado penal el informe de las fianzas ofrecidas por Meipo y H. Solís. ¿Nos puede explicar cuál es el proceso que lleva eso a partir de este momento? Tenemos entendido que ya por el caso de H. Solís ya se presentaron propiedades en respaldo con revisión de documentos y costos en el Registro Nacional. Pero ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Acceso para qué? ¿Para apelarlo? ¿Cuál es el objetivo de pedir acceso a estas fianzas? ¿Y cuál es el proceso que sigue? Puede que en este momento, ya una vez presentada por los abogados de H. Solís, la caución en especie, por así decirse, entonces ya el juez pueda determinar sin cumplir con esta solicitud que ustedes están haciendo. Y esto mismo va dentro de la apelación de las medidas cautelares, pues un proceso aparte. No sé si le hago todas las preguntas o mejor una y vamos respondiendo. Don Michael, si quiere le respondo a las tres primeras y con gusto le respondo a la siguiente, ¿le parece? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Efectivamente, es un proceso que es legal. Usted lo encuentra en el Código Procesal Penal a través del artículo 239, 250 al 253. Cuando se ofrece una caución real, se exige que esta caución real, o sea, llámese caución real a lo que ustedes han determinado fianza, que también es una palabra que doctrinariamente se puede dar y también pues, en el lenguaje popular es bastante reconocible. Lo que se determina es que la fianza sea viable y sea eficaz y también sea legal. Explico a manera general que las propiedades puedan ser eventualmente
sujetas a una anotación por parte del órgano juzgador, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad, además, don Michael, de que se ha ofrecido una propiedad, debe ser valorada por un perito, la propiedad debe ser ofrecida libremente. La generalidad es que dichas propiedades pues, estén determinadas, si no a nombre de las personas que la ofrecen, en este caso las personas acusadas, sino pues también a nombre de personas que se constituyan en fiadores. Y el Ministerio Público no solamente es garante de este proceso, sino garante de la legalidad, y nosotros tenemos que determinar que efectivamente el dinero y las propiedades que se estén ofreciendo pues estén dentro del comercio humano, y le explico detalladamente por qué. Porque en caso de que haya el incumplimiento de alguna de estas personas de la medida cautelar de la fianza, el artículo 253 nos permite rematar o nos permite, para ponerlo en propias palabras, puede solicitar que se le entregue al Estado la propiedad por el incumplimiento. Por eso se llama una fianza, y lo que debe asegurar esta fianza es que la persona, por tener esa propiedad que es de su propiedad, valga la redundancia, y que eventualmente tiene un valor económico para ella, no se vaya del proceso por voluntad propia, sino que ésta la mantenga unida al mismo. Nosotros solicitamos que se nos informe de todas y cada una de las propiedades para poder hacer un análisis legal, un análisis de oportunidad, un análisis de validez y un análisis de eficacia de las propiedades, y poderle indicar al juzgado si en alguno de estos casos no estamos de acuerdo y los motivos por los cuales no estamos de acuerdo. El proceso, para terminar con esto, es completamente aparte de la apelación. Nosotros apelamos la resolución de la señora juez, que va a ser vista o va a ser conocida por un juez del Tribunal Superior de Hacienda. En este caso, lo que nosotros tratamos de establecer con la petición que hicimos es que se nos indique cuáles son las propiedades o los montos de dinero que se están dando para poder verificar la legalidad, la validez y la eficacia de los mismos. Don Glenn, pero esa solicitud detiene, digamos, la eventual salida de las personas de la prisión como están hoy, en el caso de doña Amelia y el señor Cerda Teneco. Esa solicitud que ustedes hacen detiene esa eventual libertad, ¿se les puede dar en las próximas horas o no necesariamente? ¿Puede hacer un análisis de la Fiscalía posterior? No, debe de detenerlo. En el momento en que detectemos que las propiedades, estamos en este momento esperando que se nos notifique, y que nosotros podamos detectar que alguna de las propiedades no cuenta con esa eficacia y esa validez, debe detenerse la salida. Para darle, digamos, la respuesta diferente, como usted me la pregunta, don Michael, ellos solo pueden salir de la prisión preventiva hasta tanto la jueza no avale la caución real, hasta tanto la jueza no diga, efectivamente, estas propiedades, este dinero, pueden ser objeto de caución real. Mientras tanto, no deben de salir de la cárcel. La otra pregunta que tenía, y voy a hacer las dos para que no atrasar a los compañeros, era con respecto a las supuestas presiones que algunas gente han atribuido por parte de la figura de doña Emilia Navas. Ustedes decían al principio de que a ver, esta situación que se dio con la escala fue una investigación completamente aparte, separada de ellas. ¿Cómo pueden garantizar ustedes de que desde el inicio del proceso doña Emilia Navas no tuvo ningún tipo de injerencia en esta participación, incluso al punto de cómo se da cuenta de ella si tiene o no un eventual conflicto de intereses que no determina? Y la última pregunta que tenía era, bueno, que si esa investigación, creo que esto es para don Miguel, si la investigación que se está haciendo por la filtración o la supuesta filtración del informe del OIJ y del expediente se está haciendo contra ignorados, se está haciendo contra el juzgado, contra los 25 defensores y contra los 30 diputados, ¿contra quién se está haciendo esa investigación? ¿O tienen un indicio de pensar de que se filtró del propio Ministerio Público? ¿Es una investigación interna o una investigación externa? Gracias, don Michael. Si usted, la pregunta suya es sobre, me imagino, el conocimiento que tuvo la Fiscalía General, en sí la figura de la Fiscal General respecto a la causa. Mi persona
y un grupo de trabajo y un grupo de fiscales que han trabajado conmigo a lo largo de estos 2 años, le pueden asegurar a usted que en ningún momento se ejerció ni presión sobre la Fiscalía de Probidad en sus cabezas, o sea, en sus jefaturas, ni sobre sus fiscales. Nosotros tenemos una independencia funcional para actuar en cualquier investigación. No tenemos que comunicarla a la Fiscalía General, eso es un tema que quizás es más legal y más de ley orgánica, ¿verdad? Pero se lo explico de esta forma, ¿verdad? La Fiscalía General no conoce los millones de investigaciones que se realizan a través del país por los 550 fiscales y todo nuestro grupo de apoyo. Esta es una de ellas y en ese momento le puedo asegurar como fiscal actuante en la causa desde el inicio, desde el descubrimiento de la noticia criminal y desde las pesquisas iniciales, que no tuvimos ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de presión por la Fiscalía General. La siguiente va a darle respuesta a don Miguel Ramírez. Gracias. Sí. Michael, buen día. Con respecto a la pregunta que nos haces, vea, inicialmente la causa se inicia contra ignorado. Es decir, tenemos una voz de alerta, una situación de lo que ocurrió, ya sabemos lo que ocurrió. Bueno, eso es un acto de investigación que tenemos que llevar. Inicialmente estamos contra ignorado. Vamos a ver qué es lo que que sale de la investigación, a ver si hay algún elemento capaz de poder individualizar a la persona que lo hizo, cómo lo hizo, entre otras, pero a la pregunta directa está contra ignorado inicialmente. Don Miguel, y nada Sí. más una apreciación que suya. Decía usted al inicio que al investigar a don Rodolfo Méndez Mata es en una investigación completamente aparte, es un expediente aparte, o sea, un miembro de los últimos poderes, el campo suyo, pero los insumos están dentro del expediente de la cochinilla, en el sentido de que las intervenciones telefónicas que lo mencionan, todo digamos, los insumos que hacen pensar a la ciudadanía y que supongo que son parte de la denuncia penal que se presenta contra don Rodolfo, es a raíz de la información que se cita en las intervenciones telefónicas de la cochinilla. Entonces, aunque sea un expediente aparte, los insumos pueden ser los mismos, las intervenciones telefónicas a los diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, Michael, exactamente. Procesalmente, ese es el punto al que estamos haciendo referencia. Podemos hablar de que las personas, digamos, el trámite ordinario de la causa principal la continúa la Fiscalía de Probidad, de Corrupción con los compañeros, pero lógicamente al existir un fuero especial, lógicamente la vamos a conocer en Fiscalía General, o se va a conocer con la figura del subrogante. Lógicamente, Michael, vamos a ver, la fuerza probatoria, el elemento documento, testimonio, intervenciones, pericias que se encuentren en el expediente principal pueden ser llevados sin ningún problema al expediente de don Rodolfo sin ningún problema. Es decir, se certifica la documentación, se hace un análisis de la misma, no se trabaja en conjunto, digámoslo así, pero sí puedo empezar a pedir ya, digámoslo así, la certificación de todo lo que se ha hecho en el expediente principal o inclusive pedir el expediente completo y hacer un testimonio de piezas y llevármelo completo hacia el expediente de don Rodolfo Méndez Mata o de los Supremos Poderes. No hay ningún problema en cuanto a eso, procesalmente. Bien, le damos la palabra a Alfonso Hernández. ¿Nos escucha, Alfonso? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, para don Glenn y para don Miguel, tengo un par de consultas. En específico, hablando un poco acerca del tema de la filtración de la información que se ha venido presentando, ¿ustedes estiman que esta situación podría desencadenar en problemas en el desarrollo de la investigación formal de todo el expediente, de todo el caso, cuando eventualmente se llegue a un proceso de acusación en caso de que esto llegue y se tenga que elevar a un caso a juicio? Que parte de los abogados defensores estimen que la información que se ha venido dando a conocer o que se ha dado a conocer
se pueda considerar un obstáculo a la justicia y eventualmente no se pueda llegar a una sentencia judicial como tal. Eso en primera instancia. Don Glenn, tal vez, no sé si es Don Glenn o Miguel el que me tendré que responder esto otro, quisiera preguntarle sobre la solicitud que se hace expresamente cuando se hace el proceso de allanamientos y detenciones con respecto a la operatividad de las empresas investigadas, porque parte de lo que fue como información general era que, bueno, se ordena una realización de todas las actividades alrededor de esas empresas, es decir, que no se puedan hacer sesiones, no se puedan modificar juntos de socios, no se pueda generar ningún movimiento de activos o venta de las actividades o los activos que tengan estas empresas. Al darse la decisión por parte del juzgado, de la jueza, de dejar en libertad a los implicados, esas acciones se mantienen o más bien se retrotraen hasta tanto y cuando el Ministerio Público haga la apelación de las medidas dictadas por la jueza. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Voy a contestarte la primera y Glenn te contesta la segunda. En cuanto a, vamos a ver, los actos de investigación y qué es lo que podría ocurrir con ese expediente en cuanto a la fuga de información, en realidad no afecta en nada. Es decir, vamos a ver, el contenido del expediente ya está, es decir, están las intervenciones, está la prueba documental, testimonial, pericial, etcétera. Lo que preocupa enormemente, Alfonso, es en cuanto a a la trazabilidad que tenemos de los casos. Los casos en materia penal son totalmente secretos, son privados entre partes. Las únicas personas que tienen el derecho a tener acceso a él son los sujetos procesales, ya sean los imputados, ya sean los ofendidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en casos tan grandes hay información variada. Como ustedes lo han visto, salen nombres de una persona, salen nombres de otra, se llamó a esto, se llamó al otro, pero tenemos que hacer una verificación de esa información también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con vamos a ver, el tener un expediente que pueda ser fugado por algún funcionario, que pueda ser fugado por algún tercero, provoca lógicamente una serie de inquietudes a niveles externos? Procesalmente no, porque tenemos ya la información dentro del ámbito, digamos, penal, pero tenemos que tener cuidado con la protección que tengamos de datos hacia terceras personas. Tenemos que tener también un acto de probidad hacia el Ministerio Público, hacia el Poder Judicial en sí. Es decir, no podemos romper esa confianza que tenemos dentro de los procesos, esos valores que tenemos. Si no puede ser posible que una fotografía, que una situación de esas ocurra en un expediente. Es decir, guardamos lo hermético de la causa penal para las partes. Si me decís si afecta en algo, pues lógicamente puede afectar a terceros, pero no a la causa como tal. De eso también tenemos que ser vigilantes en el Ministerio Público y en el Poder Judicial hacia esa legalidad de alguna manera y esa no incorporación de nombres o terceras personas que no tienen en absoluto ninguna responsabilidad. Véalo, por ejemplo, Alfonso, en el caso de que fuera un caso de narcotráfico, qué delicado que se filtre un nombre de una persona y mañana amanezca muerta. ¿Por qué? Porque se encontró en el expediente y simplemente se mandó a matar. Es decir, esas cosas tenemos que tener una total seguridad de lo que decimos y cómo lo decimos. Ayer los abogados y los imputados tienen un punto muy claro. No se puede decir que una persona es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ese principio de inocencia. Bueno, imagínense el montón de nombres o situaciones subjetivas que pueden acarrear el hecho de que salga esta información. Ahora, desde el punto de vista procesal, totalmente seguro, no hay ningún inconveniente. Y vamos a seguir con eso. Voy a ponerte a Glenn para que haga la otra respuesta. Con permiso. Buenos días, don Alfonso. Muchas gracias. Su pregunta es bastante importante para el Ministerio Público en este momento. Okay. Le explico que estamos con este caso, para ponerlo en palabras indicativas, estrenando la ley 9699 referente a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Eso quiere decir que es la primera vez en la historia procesal del país que en un caso penal
se establece no solamente la participación de personas físicas imputadas dentro de un proceso penal, sino que además establecemos, de acuerdo a lo que la ley nos permite, la responsabilidad penal de sociedades anónimas que han sido creadas dentro de una estructura criminal bajo la tesis del Ministerio Público para efectuar y estipular actos delictivos. El artículo 22 de esta ley nos permite a nosotros solicitar medidas cautelares, que en este caso son la inmovilización de las sociedades, y esta inmovilización durante el espacio temporal del proceso. Lo que nos establece es que no pueden ni ser, no se pueden disolver, o sea, no pueden desaparecer de la vía jurídica, pero además los bienes, las cuentas, los activos, las actividades y cualquier otro trabajo que se realice a través de una sociedad quedan en este momento suspendidos después de que el juez nos haya girado la orden de inmovilización de los mismos. ¿Esto con qué fin? Bueno, tiene dos fines específicos. Uno, pues, lograr determinar su responsabilidad penal, y dos, lograr recuperar eventualmente, a posterior, en un contradictorio, los bienes, si es que así lo determina un tribunal, que han sido objeto de la causa penal. Entonces sí es bastante importante, y de momento pues la inmovilización de las sociedades ya se encuentra determinada por un juez y ya está en curso, y como le digo, pues es la primera vez en un proceso penal que se realiza este tipo de acción procesal. Bien, continuamos. Nada más, perdón, para precisar ahí, perdón, Tatiana. Adelante. En este caso, esta inmovilización de bienes ocurre desde el momento, como dice usted, de que ya el Ministerio Público acaba la fase investigativa preliminar y ordena y solicita la acción de allanamientos. Es decir, si se hizo alguna movilización de sociedades previo a eso, ahí no habría ningún impedimento para las empresas de continuar en sus modelos operativos y demás, o ya con esto estamos diciendo que cualquiera de las empresas que están en el proceso de investigación están completamente imposibilitadas de ejecutar su acción, su actividad empresarial como vienen desarrollando meses y años atrás. No, en este caso la inmovilización por supuesto es legal y recae solamente sobre las sociedades que nosotros solicitamos y que pedimos junto con la orden de allanamiento, la solicitud de allanamiento, perdón. Bien, Hugo Solano de La Nación, y se alista por favor don Edgar Fonseca de Puro Periodismo. Buenos días. Don Glenn, en esto que acaba de mencionar, al momento de quedar suspendidas, pero entiendo que grandes empresas como H. Solís y como MECO están ahí, ¿las obras pueden continuar por parte de esas empresas, las que están pendientes? Gracias, don Hugo. Esto es un tema que no atañe directamente al derecho penal ni a este proceso penal. Esto es un tema que ya nosotros lo hemos visualizado y ya lo habíamos solicitado y lo habíamos ponderado en el momento en que decidimos pues detener y dar parte a la primera o finalizar, digamos, la primera parte de la investigación, que es nada más la primera parte de la investigación preparatoria. Faltará pues, un espacio temporal mayor. Eso no nos corresponde a nosotros, sino le corresponde directamente al Estado, porque es un contrato administrativo de carácter privado entre el Estado y las empresas. En esta situación de la construcción de obras en desarrollo o el término de obras de desarrollo, creo que quien podría estipularles cuál va a ser el proceso que va a seguir, porque no es un proceso penal, sino que es un proceso administrativo, sería la administración pública. Obviamente los entes con los que ellos están contratando. Gracias. Y mi pregunta iba en términos de la caución real. Esta, en lo que ustedes conocen, en la trayectoria de ustedes, es la más grande de las fianzas que se ha solicitado en los casos históricos de nuestro país. ¿Y cómo se determina el monto? Sí, claro, don Hugo, eso era lo que nosotros comentábamos eventualmente cuando se dio, y también creo que lo que algunos de sus compañeros periodistas preguntaba al inicio. Mire, el Código Procesal Penal establece que debe haber un equilibrio, o sea, debe haber lo que en proceso penal se llama una proporcionalidad, o sea, que la medida o la caución real, la fianza, como usted le llama,
debe ser proporcional a las calidades, primero de los señores imputados personales, pero también a las calidades del proceso. Eso nosotros no lo controlamos porque nosotros no solicitamos caución real, nosotros solicitamos prisión preventiva, eso directamente lo ponderó y lo determinó la señora juez de garantías. Perdón, sí es la más grande que ustedes conocen, eso sí. Sí, señor, sí, creo que, perdón por no dejárselo claro, don Hugo, sí. De momento, bueno, en 24 años de carrera que tengo en el Ministerio Público, creo que es, si no me puede fallar la memoria, la más alta que se ha dado en procesos penales en general, no solamente en procesos penales de tipo de corrupción, sino procesos en general. Don Edgar. Lo último, perdón, Adelante. Tatiana, nada más para que me quede claro. En cuanto a las dos personas que se les solicitó $5 millones y 3 millones a la otra, estamos pendientes de su salida de prisión. No sé si incluso en la mañana se diera. Ustedes tienen que dar el banderazo, por así decirlo. Interpreto banderazo como autorización, don Hugo. Sí, como que usted dice bueno, que ustedes tienen que evaluar que esas propiedades que ellos ponen a responder sean. Yo digo, ¿cuánto dura esa evaluación? Bueno, es muy buena su pregunta, muchas gracias. La autorización la da el juzgado penal, pero nosotros tenemos la posibilidad, para ponerlo en palabras más simples, de oponernos si consideramos que las propiedades, los bienes o el dinero no es el adecuado a lo que se ha solicitado por parte de la señora juez. Y no solamente esto, sino si es el adecuado de lo indicado en los artículos de nuestro proceso penal. Y hasta ese momento, que la señora juez, pues no solamente lo valore ella, sino valore nuestra posición, podría dar la autorización de salida de los señores imputados. Bien, le damos la palabra ahora a don Edgar Fonseca de Puro Periodismo y le recuerdo, don Edgar, activar su micrófono. Don Edgar, ¿usted nos puede escuchar? ¿Ahora me escuchan? Lo escuchamos, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días, superado el tema técnico. Muchísimas gracias a don Miguel y a don Glenn. Don Miguel, usted fue muy enfático al inicio de la conferencia en que pese a que el juzgado tuvo por demostrado, la jueza Carolina Lizano tuvo por demostrado el riesgo de fuga, el riesgo de continuidad delictiva y el riesgo de obstaculización de esta causa, se concedió la libertad y para 26 de ellos en medidas que aún no conocemos en detalle y para 2 de los empresarios que quedan con esas cauciones reales a las que usted se ha referido. Don Miguel, ¿cómo hacerle entender a la opinión pública que se conceda una libertad pese a que el juzgado tiene probado esos riesgos? Don Edgar, solamente para aclarar, la persona que le va a responder este momento y que está en pantalla es el fiscal adjunto anticorrupción, licenciado Glenn Calvo Céspedes. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Don Edgar, esa pregunta que va enfocada hacia el fondo del proceso se la puedo responder con la acción procesal que el Ministerio Público tomó, que fue apelar la resolución de la señora juez en torno a la escogencia de la medida cautelar de fianza. Creo que esa es la forma más práctica en que podría decirle que nosotros apelamos, obviamente porque no estamos conformes con la resolución y esperaremos ante la resolución de un juez superior sobre el fin y el fondo del punto que estamos indicando. ¿Ustedes mantienen el pedido de prisión preventiva para los 14 imputados? Es correcto, mantenemos el pedido de prisión preventiva por un espacio temporal de 1 año para los 14 imputados. En el fin de semana trascendió de que el Ministerio Público estaría interesado en que se hiciera un peritaje de las operaciones financieras de una de las compañías investigadas en Panamá por posibles movimientos de recursos desde Costa Rica hacia Panamá. ¿Qué grado de colaboración están teniendo ustedes en este momento con Panamá, con la Fiscalía de Panamá, tomando en cuenta que uno de los imputados fue investigado y llegó a un acuerdo de pago para no ser llevado a juicio en Panamá?
Gracias. De momento nosotros no hemos establecido conexión con autoridades ni panameñas ni de ningún otro país fuera de nuestras fronteras. En el momento en que nosotros lo establezcamos, en el momento en que podamos determinarlo, les será informado, pero de momento, como ustedes han visto, fue una vista que duró 2 semanas, que es algo que es pues, bastante inusual en este tipo o el proceso penal en general, y por ende no hemos tenido el espacio temporal adecuado para poder dialogar con las autoridades panameñas, quienes se hicieron una petición a través de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales de OATRI para hablar con nosotros, conocer nuestra posición penal y también establecer los fines de colaboración. En el caso de algunos de los empresarios detenidos, surge la inquietud, y le hago esta pregunta, señor fiscal, ¿cómo garantizar de que no va a haber relación entre testigos, como lo definen las medidas cautelares, si se trata de ejecutivos de firmas constructoras que ustedes indican de ser miembros de la organización criminal en su integralidad? La garantía de esto va enfocado directamente en la petición que el Ministerio Público le hizo a la juez penal de prisión preventiva. Por lo menos por la parte procesal, y hablo por el órgano acusador del Estado, tratamos de garantizar que no existiera ningún peligro procesal a través de una petición de prisión preventiva. Señor fiscal, ¿para cuándo estaría dándose esa apelación ante el Tribunal Penal? ¿Para cuándo podría esperar el país la resolución de este pedido por parte de la Fiscalía, de esta apelación por parte de la Fiscalía? Nosotros esperamos que sea pronto. Ustedes saben que el Poder Judicial está dividido y el proceso penal está dividido en partes. Nosotros somos una parte, el juzgado penal pues, tiene una parte también de resolución y el tribunal penal otra, y no manejamos una agenda de vida del tribunal, ¿verdad? Sí nos gustaría que fuera lo más pronto posible, al igual que usted lo está explicando, don Edgar, esperaríamos que fuera lo más pronto posible, pero no tengo fecha porque no está dentro del control del Ministerio Público dicha asignación de fechas, sino básicamente dentro del control del Tribunal Penal de Hacienda. Muchísimas gracias, señor fiscal. Para servir. Gracias. Tenemos una consulta de Richard Molina, ya vamos finalizando la conferencia y por favor me indica también doña María Siu del Diario Extra si siempre tiene interés en hacerle pregunta o si con la intervención anterior ya quedó subsanada. Richard. Sí, don Greg, es que no me quedó claro, perdón, para no llevar error a los internautas. Según mencionaron algunos defensores, la jueza empezó con mucho vigor. La jueza Carolina Lizano empezó con mucho vigor. Y en principio los mismos defensores decían que ellos creían que iban a dejar presos a todos, pero que después el discurso cambió. Don Miguel, yo quisiera su valoración. Si el análisis de la jueza, bueno, ustedes lo están apelando, por lo tanto no están de acuerdo con ella, pero no es confuso, porque les da la razón, pero por otra parte obtienen libertad. Entonces, no sé si yo entendí bien que en realidad no solo esa apelación es por la técnica, sino porque ustedes están asombrados de ese razonamiento jurídico, que no es normal. Incluso imponer una medida de fianza que no es típica dentro de este tipo de casos. Y agrego, Walter Espinosa, el director del OIJ, dijo en interferencia de UCR que nuestra ley no contempla casos tan grandes, que fue lo que yo le dije, que no había tanto instrumental jurídico para casos tan grandes. ¿Ustedes coinciden con esto? ¿Creen que hay que hacer alguna modificación a la ley para este tipo de acciones? Gracias. Gracias, Richard. Únicamente aclarar que quien le habla es el licenciado Glenn Calvo y no don Miguel Ramos. Adelante, don Glenn. Gracias, sí, Richard. Creo que estás muy tacaño porque se me olvidó su nombre, perdón, muy bien. No se preocupe, don Richard. Efectivamente, en el primer punto que usted hace, bueno, yo no puedo hacer una valoración subjetiva de la resolución porque la estoy apelando, entonces interpretaría, sería no un elemento objetivo. En mi apelación o en la apelación de la Fiscalía, que hicimos el grupo de trabajo, que estuvimos ahí presentes durante
2 semanas en una audiencia que fue bastante larga, donde se expuso bastantes puntos en específico. Yo le puedo decir que dentro de mi apelación van partes técnicas y van también partes de determinación de la medida escogida. La valoración subjetiva que haga, en este caso, la defensa, pues es respetable, pero el Ministerio Público hace sus propios argumentos en la apelación ante el tribunal. Y el segundo punto coincide en un todo con el punto específico que usted me acaba de indicar. Por supuesto, no solamente en nuestra ley, sino en nuestro sistema penal, llámese el sistema legal, llámese el sistema administrativo, pues no ha preveído o no prevé o nunca se pudo determinar casos de esta envergadura directamente, con la cantidad no solamente de personas que se pueden involucrar, sino con la calidad de la investigación. Y también creo que ustedes deben de tomar en cuenta una cosa para que puedan también presentarla dentro de lo que ustedes le van a indicar a los internautas, como usted dice, o a las personas que están escuchando. Y es que aquí contamos no solamente con un caso que involucra un proceso penal normal, sino que involucra pruebas técnicas, involucra conocimientos extra a materia penal, de contratación administrativa, de formas de distribución estatal, de las formas incluso de construcción, de elementos constructivos, de elementos de química de los elementos constructivos, de elementos arquitectónicos de estos, de la forma en que se contrata y la forma en que se relaciona el Estado con empresas privadas, y además de esto, por supuesto, de elementos financieros que puedan dar al traste. Y no solamente esto, don Richard, sino también hay que tomar en cuenta que nos encontramos ante situaciones sumamente especiales que tocan ya no a una o dos personas, sino que tocan a todo el pueblo costarricense. Entonces, desde ese punto, sí es una causa, y sí son causas, y sí serán causas que en algún momento puedan rebasar la estructura, no solamente legal, sino administrativa de nuestro sistema penal. Y el ejemplo claro de esto es todo el desarrollo de la audiencia de medidas que tuvo que hacer, o que se tuvo que hacer la Administración de Justicia en torno a este caso. Bien, muchas gracias. No, Miguel, nada más, perdón. No, finalmente, nada más una consideración, porque ya lo hemos entendido. Yo quisiera verlo de viva voz suya, por favor. Estamos ante una mafia. No podría calificar subjetivamente un caso penal desde ese punto de vista, don Richard. Me parece que sería muy poco ético de mi parte o de parte de cualquier fiscal calificar un caso de investigación con esas palabras. Sí le puedo decir que estamos con un caso bastante complejo, de una estructura criminal que se ha venido investigando y que eventualmente pues ha dado al traste con muchísimo trabajo de todos nuestros compañeros. Bien, Yo muchas sí gracias. quería consultar, si me permite, Tatiana, le quería preguntar también a don Glenn, en el caso propiamente, bueno, lo que es, y también a don Miguel, en el caso de lo que es la filtración, si lo que están hablando es de filtración a los medios de comunicación, porque hemos visto que en el pasado, en otros casos, se han filtrado informaciones a los medios y no hemos escuchado ninguna investigación. Lo otro que quería consultarle es también, si mal no me equivoco, Walter había dicho, desde el OIJ, que eran 70 personas los investigadas. Yo ustedes me lo respondieron, pero no es como ponerlo sobre aviso, porque hasta ahorita hablamos de 30 personas, entonces tendríamos otro resto que no los han llegado a ellos, ¿verdad? Eso sería como para finalizar. Gracias. Gracias, doña María. Bueno, el número de personas que pueden ser, como lo dije desde el inicio, investigadas en este caso, el número de personas que pueden ser allegadas al proceso, pueden variar con la revisión del allanamiento. Y poner en sobreaviso, considero yo que no estamos realizando ningún avance de las acciones que el Ministerio Público podría tomar después. No estamos revelando nombres, ni estamos revelando tampoco alguna situación que permita a alguien determinarse imputado en esta causa, que en eso hay que ser claro. Ahora el Ministerio Público va a traer a personas a la causa 1925, S18P,
que puedan, que cuenten y que sean debidamente denominadas imputados, con los que se cuente prueba y una investigación fuerte y una investigación adecuada para poder eventualmente ser consideradas bajo esta denominación jurídica. Gracias, don Glenn. Cerramos ¿No esta cree conferencia. que tengan la capacidad, don Glenn? Tomando en cuenta que está el caso de, bueno, está el caso de la trocha, el caso del cementazo y otros casos más que siguen pegados al Ministerio Público. ¿Cree que tengan esa capacidad? Doña María, por supuesto que creo en la capacidad del Ministerio Público, por supuesto que creo en la capacidad de mis compañeros fiscales, por supuesto que creo en la capacidad del órgano de justicia, creo en la capacidad del organismo de investigación judicial, en la capacidad de los jueces de esta república, creo en la capacidad de un sistema penal, constitucional, que va a permitir eventualmente poder resolver todo este tipo de casos. Claro que sí lo creo. Gracias, don Glenn. María, terminamos con su consulta que va a contestar en este momento don Miguel Ramírez para cerrar esta conferencia de prensa. Don Miguel, adelante. María, hablábamos, preguntabas un poco sobre esa parte de la fuga de información. Me gustaría que fueras un poco más clara. ¿Qué ocupas? Gracias, don Miguel. No, le preguntaba que la fuga de información a quién, si es hacia los medios de comunicación o hacia quién, la fuga de información a quién están investigando. Porque otros, le comentaba que en el pasado se han dado fugas también de expedientes y informaciones en otros casos hacia medios de comunicación y no hemos escuchado que hayan investigado esos casos. Bueno, el decir a quién hacia dirigirse hacia un medio de comunicación me parece que no es, vamos a ver, no es lo correcto. En realidad los medios de comunicación hacen su labor sin ningún problema y tienen ahora una gama de situaciones como lo que es el periodismo investigativo, entre otras cosas. En realidad, cuando hacemos un análisis de fuga de información que tal vez en algún momento ustedes no tengan, por la magnitud del caso, digámoslo así, la inquietud de preguntarlo, ¿verdad? Pero dentro del Poder Judicial tenemos la inspección judicial, la inspección fiscal, la unidad especial también de investigación del organismo de investigación judicial, donde en muchos procesos se realiza ese tipo de labor. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues lógicamente se ve imbuido en denuncia. Bueno, ¿cuál es la denuncia? ¿Quién está poniendo la denuncia? ¿Quién tiene conocimiento de esa situación? Pero en algunos casos hemos trabajado sin ningún problema, como lo he dicho, de oficio hacia muchas otras cosas que se han fugado. ¿Qué tenemos ahora que analizar, María? Tenemos que analizar que la figura de la ciberdelincuencia ahora es muy abierta, es decir, tenemos muchos mecanismos en donde podemos fraguar una serie de situaciones de fuga de información o de ataques inclusive hacia los sistemas para poder buscar información. Solo para darte un dato por encima, en el año 2019 el Poder Judicial cerró con 19 millones de ataques cibernéticos al sistema. Imagínese usted, es decir, desde personas que quieren entrar al sistema, cambiar una notificación o una fecha, hasta quién sabe qué otras cosas más. Gracias a Dios, pues lógicamente los TI y la parte de ciberseguridad pues nos ha hecho que esto no ocurra, pero bueno, esa parte criminal, digámoslo así, no correcta de sacar una copia, de sacar una fotografía o de sacar una información de un expediente, es lo que estamos viendo en casos de este tipo. Es decir, aquí trasciende un poco más, no es un caso común y de ahí la importancia, pues lógicamente, darle seguimiento. En cuanto a los demás, son elementos que en algún momento se ha hecho investigación en las inspecciones correspondientes. Es un poco difícil, María, la investigación bajo ese criterio. ¿Por qué? Porque los medios tecnológicos actuales son demasiado volátiles como para poder determinarlo, pero hay que hacerlo y tenemos que irnos modernizando también dentro del Poder Judicial en cuanto a esa ciberseguridad y ciberprueba. Vamos a hacer todo el esfuerzo, pero en estos momentos sí le puedo decir que ya empezamos a abrirlo y es el primer momento que tenemos que determinarlo. Muchas gracias. Gracias, María, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Me gustaría que los fiscales escucharan esto. La semana pasada, el viernes, don Miguel y don Glenn, observamos sus cuadrillas
asfáltica que ustedes en algún momento cuestionaron, porque si esas obras continúan y la verdad real de los hechos se basa en prueba técnica, como lo dijo don Glenn, no va a ser esto más bien un trabajo que va a entorpecer la labor del MP. Don Richard, no, nosotros no estamos empezando a investigar, nosotros hemos investigado este tema técnico, procesal, policialmente, desde hace 2 años y tenemos, considero desde mi punto de vista como fiscal del caso, bastante información que nos permite hasta este momento determinar todos esos puntos por los cuales usted se encuentra preocupado, que es una preocupación muy válida y le agradezco que nos la haga saber, pero sí quiero que quede claro, tanto para ustedes como para las personas que los leen y los escuchan, que nosotros tenemos una investigación sólida durante 2 años que ha involucrado todos estos elementos y pues que ahora se va a abocar a determinar los nuevos elementos en los allanamientos y que no tengan preocupación alguna respecto a estos puntos en específico.